Continuando con el estudio de los elementos de referencia de la perspectiva axonométrica ortogonal, hemos dibujado el triángulo de trazas y los ejes de la perspectiva axonométrica ortogonal, que son las alturas de dicho triángulo de trazas. Sabemos que el triángulo de trazas lo conseguimos al seccionar el triedro rectángulo que se forma con vértice en O por un plano paralelo al plano horizontal a una altura determinada, ¿verdad? Este triángulo de trazas, que es el triángulo ABC, que le llamaremos triángulo de trazas, necesariamente el triángulo de trazas tendrá que ser un triángulo acutángulo. Si observamos, en el caso extremo de que uno de los ejes estuviera en contacto con el plano del cuadro, por ejemplo el eje X, esto significaría que el plano paralelo al plano horizontal que secciona el triedro sería paralelo al eje X, por lo tanto no tendría intersección con él y no habría triángulo de trazas. Lo mismo ocurriría si hubiera dos ejes en contacto con el plano horizontal, como el X y el Z. En ese caso, el eje Y sería perpendicular al plano horizontal y el plano que paralelo horizontal solamente cortaría al eje Y. Tampoco habría triángulo de trazas. Necesariamente, por consiguiente, sabemos que el triángulo de trazas será acutángulo, o que es el punto donde el vértice del triedro trirrectángulo se convierte en el ortocentro del triángulo de trazas, siempre será interior al mismo, con lo cual significará que los ejes en proyección también tendrán que formar ángulos mayores a 90 grados. Esto será siempre así. Triángulo de trazas, acutángulo, este triángulo será siempre acutángulo. Acutángulo. Por lo tanto, los ángulos que formen la proyección de los ejes en una perspectiva axonométrica siempre serán mayores a 90 grados y, por tanto, el punto O siempre será interior a dicho triángulo. Bien, además, cuando aquí hemos abatido una cara, la cara XY, podemos determinar los ejes, al abatir una de las caras, en este caso la XY, podemos determinar la escala de los ejes X e Y, es decir, las escalas gráficas. La escala del eje X sería la distancia O1 a 1 partido por la verdadera magnitud de esa distancia, que es O1 a abatido. La escala del eje Y sería la distancia O1 B1, que es la proyección de la distancia O1 B abatido. ¿Y cómo determinaremos la escala del eje Z? Lo podríamos hacer, evidentemente, abatiendo otra de las caras del triedro trirrectángulo, como hemos hecho en el triángulo ABO. Podríamos abatir el triángulo AOC o el triángulo BOC y obtendremos, de esa forma, podríamos obtener la escala gráfica del eje Z. Pero aquí también lo podemos hacer a través de este abatimiento que hemos hecho del plano que proyecta el eje Z. El plano que proyecta el eje Z lo hemos desplazado aquí, hemos obtenido la distancia OC1, O1C1, y la verdadera magnitud de esa distancia, que sería esa distancia abatida, OC1', que hemos llamado aquí. Por lo tanto, esta sería la escala del eje Z, y de esta forma podemos obtener las escalas gráficas de los ejes de la perspectiva axonométrica ortogonal. Pero si observamos, al determinar aquí la escala del eje Z, también vemos que este gamma es el ángulo que forma el eje Z con el plano horizontal. Este ángulo, que en perspectiva lo tendríamos aquí. Este es el ángulo que forma el eje Z con el plano de horizontal o plano de cuadro, ¿verdad? Y vemos que el coseno de este ángulo es
efectivamente O1, C1 partido por su abatimiento. Luego podemos decir que esta es el coseno del ángulo gamma, el ángulo que forma el eje Z con el plano del cuadro. Vemos que la escala del eje Z es igual al coseno del ángulo que forma dicho eje con el plano del cuadro o plano horizontal. Luego también podremos decir que esto será igual al coseno que forma el eje Y con el plano del cuadro, y esta escala será igual al coseno que forma el ángulo alfa, el eje, es decir, el ángulo que forma el eje X con el plano horizontal o plano del cuadro. Bien, ¿cómo podemos determinar estos ángulos? El ángulo alfa, que forma el eje X con el plano del cuadro, el ángulo beta, que forma el eje Y con el plano del cuadro que vemos aquí en perspectiva. Habría que abatir efectivamente el plano que proyecta el eje Y el plano que proyecta el eje X sobre el plano horizontal. Aquí lo tenemos abatido, porque la cota del punto A sabemos que es igual a la cota del punto B, de la misma forma que sabemos que es igual a la cota del punto C y por tanto también a la cota del punto B. Llevando aquí esas distancias, aquí tenemos la verdadera magnitud de ese ángulo, alfa y beta. Vemos que efectivamente podemos decir que la distancia que hay de sub 1 a doble paréntesis es igual a la distancia que hay de B sub 1 a B doble paréntesis, y efectivamente también a la distancia que hay de P a P doble paréntesis, ¿verdad? A P sub 1, P doble paréntesis. Estas distancias son iguales. Y aquí tenemos el ángulo beta, el ángulo alfa y el ángulo gamma, ángulo que forman los ejes con el plano del cuadro plano horizontal. El coseno de este ángulo también podríamos decir que es igual a esta distancia, O sub 1 a sub 1, partido por O sub 1 a doble paréntesis, y el coseno de beta sería esta distancia, O sub 1 B sub 1 partido por O sub 1 B doble paréntesis, ¿verdad? Bueno, pues a los cosenos de estos ángulos que hemos dicho que son igual también a las escalas gráficas, a estos cosenos se les llama coeficientes de reducción. Los coeficientes de reducción de una perspectiva axonométrica ortogonal, ¿verdad? Muy bien. Con lo dicho, ahora ya podemos ver de qué forma nos pueden dar los datos para dibujar una perspectiva axonométrica ortogonal. Uno de ellos sería dada el triángulo de trazas. Si nos dan un triángulo de trazas, sabemos que este triángulo es la sección que le produce un plano paralelo al plano horizontal al triedro trirrectángulo que está apoyado con el vértice en el plano horizontal, ¿verdad? Como sabemos que los ejes de la perspectiva axonométrica ortogonal son las alturas de dicho triángulo, dado el triángulo de trazas, si dibujamos las alturas de este triángulo, vamos a determinar con total facilidad, dibujadas las alturas, vamos a determinar los ejes de dicha perspectiva, que tenemos eje Y, altura sobre el lado AC, este ángulo valdrá 90 grados, ¿verdad? Eje X, que sería la altura sobre el lado BC, este ángulo valdrá 90 grados, y el eje Z, altura sobre el lado AB. La intersección, el ortocentro del triángulo, que es el vértice del triedro trirrectángulo, que está apoyado en el plano horizontal, y este ángulo de aquí también valdrá 90 grados, ¿verdad? Fijémonos que si nos dan el triángulo de trazas, podemos dibujar los ejes de la perspectiva axonométrica. También podríamos dibujar el triángulo de trazas a partir de los ejes. Si nos dieran los ejes, dibujando un triángulo cuyos lados sean perpendiculares a los ejes, vamos a obtener el triángulo de trazas. A este punto le vamos a llamar punto P, punto M y punto N, que son
los pies de las perpendiculares. Hemos dicho que ABC, efectivamente, esto es el triángulo de trazas, y el triángulo que se forma al unir los pies de las perpendiculares, a este triángulo le vamos a llamar triángulo óptico. Vamos a dibujarlo a trazos. Le denominaremos al triángulo MNP, el triángulo MNP, a este triángulo le vamos a llamar triángulo óptico, uniendo el pie de las perpendiculares. Bien, pues una vez, si nos dan el triángulo de trazas, o también nos podrían dar los ejes, es decir, X, Y y Z, sabiendo efectivamente que el triángulo de trazas será acutángulo. Y si nos dan los ejes, sabemos que los ángulos que forman estos ejes, este ángulo, vamos a llamar omega, que forma el eje YZ, el ángulo que forme este ángulo de estos ejes, llamémosle el omega que forma el XZ. Este es el triángulo que será acutángulo. Esto significará que los ángulos que forman los ejes XY será mayor de 90 grados, de la misma forma que el ángulo que forme el eje XZ será mayor de 90 grados y el ángulo que forme el eje YZ también será mayor de 90 grados. Los ejes, el ángulo que forman los ejes, todos serán mayores a 90 grados. Y podemos dibujar los elementos de referencia a partir del triángulo de trazas o de los ejes. Fijémonos que una vez hecho esto, abatiendo las caras del triedro trirrectángulo, podemos obtener las escalas de los ejes. También podemos abatir, fijémonos, los planos que proyectan los ejes para determinar los ángulos que forman los ejes con el plano del cuadro. Veremos que de esta forma podemos conseguir las escalas gráficas o los coeficientes de reducción para poder dibujar en este sistema axonométrico, que es la forma de representar el espacio en la perspectiva axonométrica ortogonal. Fijémonos que al abatir estas caras del triedro vamos a poder hallar las verdaderas magnitudes de las figuras contenidas en las mismas caras, ¿verdad? Esto nos va a servir para dibujar la perspectiva axonométrica de las figuras utilizando las proyecciones diédricas, como ya veremos. Con esto ya tenemos dos casos resueltos para dibujar la perspectiva axonométrica ortogonal de una figura, a través del triángulo de trazas o a través de sus ejes. En ambos casos sabemos cómo podremos resolver el problema, ya que podremos calcular sus escalas gráficas, sus coeficientes de reducción, para poder dibujar cualquier figura en este sistema axonométrico ortogonal, que nos va a permitir también dibujar el espacio de 3 dimensiones sobre un plano.